vamos a aprender un poquito sobre la función compuesta. Y para entender qué es una función compuesta, veamos primero la definición. Dadas dos funciones f y g, se define como la composición de f con g a la función denotada por f o g. Así se lee esto que está aquí como fog. En realidad se lee f o g. ¿Qué significa eso? Esto significa la función f compuesta con la función g. Y esta composición es aquella cuya regla o criterio será f o g de x igual a la función f evaluada en la función g de x. Muy bien, para entender un poquito lo que significa la función compuesta, esto en resumen es una función dentro de otra. Es una función que absorbe el criterio de la otra. Entonces, según la definición, como tenemos a la función f compuesta con la función g, esto lo que significa es que la función f está absorbiendo el criterio de la función g. Para entenderlo, en otras palabras, es la función f comiéndose a la función g. Ahora, si estuviera al revés, si estuviera como g o f, eso sería la función g absorbiendo el criterio de la función f. Ahora, para entender mejor esto, veamos un ejemplo. Sea la función f de x igual a 4x a la 2 menos 1 y g de x igual a raíz de x. Aquí tenemos dos funciones, completamente diferentes. F es una función del tipo cuadrática y g es una función del tipo raíz, una función radical. Entonces, el ejercicio consiste en determinar el criterio de la función f compuesta de la función g. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que el criterio de la función f va a absorber al criterio de la función g. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien, lo primero que vamos a hacer es escribir esta nomenclatura. Esta nomenclatura que estamos viendo por acá es la que corresponde a la función compuesta. Y como vamos a hacer f o g, entonces vamos a escribirlo tal y como está. F o g de x sería la función f absorbiendo el criterio de la función g. Entonces, vamos a escribir el criterio de la función f. Vamos a escribirlo. ¿Ok? Ahora, donde está la x, vamos a sustituir la x por g de x. Tan sencillo como eso. G de x. G de x sería en este caso a la 2. Simplemente cambiamos la x por g de x. ¿Ok? En la función f, en el criterio de la función f, cambiamos la x por g de x, tal y como lo estamos haciendo acá. ¿Ok? En el siguiente paso, lo que vamos a hacer es, en lugar de escribir g de x, vamos a escribir el criterio de g de x, que es raíz de x. Entonces, eso quedaría como 4 por raíz de x a la 2, podemos ponerlo entre paréntesis. Y al hacer eso, se va a la raíz con el exponente y entonces va a quedar que la composición f o g de x va a ser igual a 4, x, desapareció la raíz, desapareció el 2, 4x menos 1. Ese sería el criterio de la función f compuesta con la función g. De esa manera. Ahora, vamos a aprovechar el ejercicio para suponer que también nos están pidiendo el criterio de g
f. ¿Qué es eso? Eso sería la función g compuesta de la función f. En otras palabras, sería la función g absorbiendo el criterio de la función f. Entonces, vamos a ver cómo quedaría eso. Vamos a escribir la nomenclatura, pero esta vez con g de primero. Entonces, g o f de x sería, g o f de x sería la función g evaluada en la función f. De esta manera, esto siempre lo vamos a poner, ¿ok? Entonces vamos a escribir el criterio de la función g, que es raíz de x, solamente que en lugar de x vamos a escribir f de x. ¿Ok? Eso sería el primer paso. Ahora, en el segundo paso, vamos a sustituir ese f de x por 4x a la 2 menos 1. Entonces, eso va a quedar como raíz cuadrada de 4x a la 2 menos 1. Y ese sería el criterio de la función g o f de x. Es la función g compuesta de la función f. Ya en resumen, para terminar este tema, la función compuesta viene siendo algo así como la fusión de funciones. Y la función dominante, el criterio dominante, va a ser el que esté de primero en la nomenclatura. Es decir, si es g o f, el criterio dominante, la estructura dominante va a ser la estructura de g, que es una raíz en este caso. ¿Ok? Pero si fuera f o g, la estructura dominante va a ser la estructura de f, que es, en este caso, un polinomio. Ahora veamos unos ejercicios de función compuesta. En la parte número 5 de la guía nos dan varias funciones: la función f, la función g, la función h, la función k. F es una cuadrática, g es una raíz, h es una fraccionaria y k es una cuadrática. Entonces, en el primer ejercicio nos piden encontrar f o g, es decir, hay que hallar el criterio de la función f compuesta de la función g. Y aparte de eso, calcule f o g de 0, es decir, la composición evaluada en 0, y f o g de menos 1, esto quiere decir la composición evaluada en menos 1. Entonces vamos por partes. Vamos primero a averiguar la composición f o g. Entonces, la composición f o g de x no sería otra cosa más que, vamos a escribirlo acá, la función f compuesta de la función g. Es decir, el criterio de f va a absorber el criterio de la función g. Eso se haría escribiendo el criterio de f, pero en lugar de la x vamos a escribir g de x. Esa sería la primera parte. Entonces vendría siendo la función f compuesta de la función g sería g de x elevado a la 2. Esa sería la primera parte. Ahora, ¿qué es o cuál es el criterio de la función g de x? G de x. ¿Cuál sería el criterio de la función g de x? Sería lo mismo que raíz cúbica de x elevado a la 2. Raíz cúbica de x elevado a la 2. Ahora, por propiedad de las raíces, el exponente de una raíz pasa al subradical. Entonces vendría siendo lo mismo que raíz cúbica de x a la 2. ¿Ok? Este sería el criterio de la función f
compuesta de la función g. Muy bien, ahora vamos a averiguar f o g de 0. F o g de 0 sería cambiando la x por 0, raíz cúbica de 0 a la 2, que eso da 0. Y f o g de menos 1 sería raíz cúbica de menos 1 a la 2, que eso daría 1. En la siguiente parte tenemos que hacer f o h, o sea, la función f compuesta de la función h. Y calcule f o h de 2 y f o h de menos 3. Entonces, la primera parte sería hallar el criterio de f o h de x. ¿Ok? Eso sería el criterio de la función f compuesta del criterio de la función h. ¿Ok? Eso vendría siendo, f es x a la 2, escribimos x a la 2, ¿ok? Pero para hacer la composición vamos a cambiar la x por el criterio de h de x. H de x elevado a la 2, que eso sería 1 sobre x a la 2. Ese es el criterio de la composición. ¿Ok? Ahora vamos a hallar f o h de 2. F o h de 2 sería 1 sobre 2 a la 2, que eso daría 1 sobre 4. Y ahora, f o h de menos 3 sería 1 sobre menos 3 a la 2, que eso daría un noveno. Y así es como se resuelve este tipo de ejercicio. Nos vemos en el siguiente video.